Hola oyentes de Radio Sefarat, ya seguramente se habrán enterado que empezó la guerra el sábado pasado, la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás en Irán. Y queríamos conectar, por supuesto, con Israel, donde esta guerra se está viviendo en primera persona, porque el otro contendiente, Estados Unidos, pues tiene su casa muy lejos y los misiles no llegan allí, solamente llegan a las zonas donde tienen países amigos o bases militares o embajadas o lo que sea, pero no a su país, como es el caso de Israel. Bueno, ¿qué tal, Pascal? Cuéntanos Hola, cómo ha hola sido, Jorge. cómo lo has pasado tú y qué nos puedes contar. Sí, vamos a empezar por el principio, es decir, que es verdad que en los últimos programas que teníamos, en las últimas conexiones, hablábamos de cuándo se iba a desarrollar, am, hablábamos de Purim. Bueno, pues esto estuvo en las inmediaciones de las fiestas de Purim porque fue el sábado. El sábado nos levantamos, los que todavía estábamos dormidos, al ser Shabbat a las 8:15 de la mañana, cuando nos llegó una alerta general en todo el país. El reflejo fue bajar al Miklat, al refugio, pero era simplemente una alarma que nos venía por teléfono y también que oíamos en las calles para decir que las operaciones ya estaban lanzadas y que teníamos que estar al resguardo. Y así que, bueno, a partir de ahora estuvimos los que no guardamos Shabbat, estuvimos escuchando las noticias y esperando los próximos desarrollos. Y el día de sábado, domingo también y hasta hoy, pues hemos estado bajando y subiendo a los abrigos, a los refugios. Es decir, que ha habido muchas alertas desde el principio, no solo en Tel Aviv, no solo en el centro del país, como pasó en la campaña de 12 días de junio, sino también en Jerusalén, donde yo vivo. Y esto es una novedad, la Ujú. verdad. Bueno, tú dices bajando y subiendo al refugio, pero yo lo que recuerdo de cuando empezó la guerra hace 2 años es que en tu casa no hay realmente un refugio, ¿no? No, entonces te digo que cuando había amenazas por parte de Hamas, cuando los cohetes nos venían de Gaza, pues en las instrucciones se decía que uno podía bajar a la primera planta de su edificio y alejarse de las ventanas y esto era suficiente. Aquí ya nos dimos cuenta en junio es totalmente diferente porque son misiles que nada tienen que ver con los cohetes más o menos caseros, más o menos tecnológicos que nos lanzaba Hamas, sino que se trata de misiles muy pesados con cargas explosivas muy peligrosas que llegan a perforar pues edificios enteros. Incluso, bueno, voy a lanzar un poco el debate aquí. Desgraciadamente en Israel hay muchos refugios que ya van siendo muy antiguos. Yo personalmente tengo un Miklat, un refugio enfrente de mi casa, pero que no está debajo de la tierra. Tengo que caminar como 5 minutos para encontrar uno más en condiciones y esto me hace plantear la necesidad para Israel de adaptarse a las nuevas armas, a los nuevos misiles como los que puede desarrollar un país como Irán. La cuestión de las alertas es importante porque sabemos cuando, a través de las aplicaciones de teléfono, sabemos cuando nos llega los misiles y tenemos como un plazo de 5 minutos, 6 minutos para acercarse a un refugio, porque aún no se sabe, cuando tenemos la primera alerta atrás, no sabemos exactamente dónde va a caer. Es cuando se sabe, precisamente después de 5 minutos más o menos, que si cae en Jerusalén o Beersheba o Tel Aviv, entonces en ese momento entramos en el Miklat. Y bueno, es lo que se puede hacer, es decir, más precisión no hay. Entonces a mí me permite acercarme
al que tengo al final de la calle y esperar, a veces sin posibilidad de esperar mucho, sino corriendo para cuando ya suena la alerta efectiva, cuando sabes que va a caer en Jerusalén. Y en ese momento pues estamos todos entrando en Ujú. el refugio. Y una vez que termina la alarma, ¿os podéis volver a casa o la gente se queda? Sí, las alarmas pueden durar mucho tiempo. En la aplicación o sea, de las autoridades israelíes, la oficial, recibimos un mensaje de preaviso, un mensaje de aviso que también se oye en las calles en ese momento, y al final un último mensaje de que podemos dejar el refugio. Y esto también plantea la cuestión de los refugios que no tienen conexión a Internet, por supuesto. O sea, hay refugios más tecnológicos, más avanzados, y hay refugios muy antiguos donde no llega la conexión, que también esto te hace pensar que está más protegido porque está más bajo tierra. O sea, es como tienes que calcular más o menos hasta cuándo durará la alerta para que al final, pues con seguridad, cuando también no oyes, pues porque cuando todavía estás en el refugio se oyen las intercepciones de los misiles y en ese momento sabes que todavía puede haber esquirlas y que mejor no salir. O sea, Ujú. dejas un momento que puede durar media hora, incluso una hora. Duró el sábado una queda en el refugio. O sea, depende y las izquierdas son muy peligrosas. Mataron a una persona en Tel Aviv el sábado y desgraciadamente, pero esto ya no son izquierdas, directamente hubo un impacto ayer en Bet Shemesh contra precisamente un edificio con un refugio abajo, pero que no tenía las condiciones propias o adaptadas y que ahí sí mató a 9 personas en Bet Shemesh, desgraciadamente, que no está lejos de Jerusalén. Y de eso vamos a hablar, o sea, el hecho de que Irán está atacando más Jerusalén que durante la campaña de junio. Es decir, que parece una suerte de huida hacia adelante y realmente Jerusalén, donde sabe que aquí están las instituciones israelíes, también aquí cerca la residencia del primer ministro, otra residencia del presidente. Bueno, a pesar de que Jerusalén es una ciudad santa también para los musulmanes, como todos saben, ¿no? Pero parece que les da igual, un poco como les da igual ahora atacar a los países del Golfo, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿No? Hemos visto que han atacado. Incluso yo creo que si se cuentan la cantidad de misiles que lanzaron, a Israel creo que fueron 125. Esa misma cantidad no llegó a ningún otro país individualmente, pero si sumamos todos los misiles que lanzaron hacia Kuwait, Omán incluso, que era el sitio donde se realizaban las negociaciones, Qatar, que se supone que es un país que no es exactamente aliado de Israel, etcétera, etcétera. Si sumas todos esos, vas a ver que no lo hicieron, eh, creo yo, tanto para destrozar, sino para mostrarse indignados con todo el mundo árabe que los ha abandonado, ¿no? El mundo musulmán es más amplio. Y en el mundo musulmán también están los chiitas, y bueno, los chiitas ahí están tratando de aguantar el tipo, pero hoy mismo, esta mañana, pues los chiitas de Hezbollah sí que se sumaron al ataque, y era algo que no era seguro de que pasara. Y también puede tener una explicación, porque en estas primeras 24 o 48 horas, pues Israel no solamente consiguió logros militares, sino simbólicos. No solamente mató al líder supremo Khamenei, sino también al ex primer ministro tan famoso como era Ahmadinejad, que, que impulsó y habló de aniquilar a Israel, que se dice que estaba entre los estudiantes que secuestraron a los estadounidenses en la embajada
en el año 79. Y bueno, ahora hay también cierto desconcierto para saber quién reemplazará a Jamenei. Se habló de un nombre que creo que ha durado menos de 24 horas, que ha sido eliminado ya también, pero ahora no sé si tú tienes alguna noticia al respecto, pero se está hablando de uno de los acusados en el caso AMIA de Argentina. Es decir, que el nuevo líder supremo, que va a ser, creo que Mohsen, eh, no me acuerdo el nombre, pero era uno de los que estaban en el caso AMIA, que hace 30 y pico de años cometieron el atentado antisemita, no anti-israelí, porque estamos hablando de que en el año 92 sí que hubo un atentado contra la embajada de Israel, pero en el año 94 fue una embajada contra una institución judía, no israelí, la AMIA, en Argentina. Y bueno, los que quedan todavía, pues, este Mohsen Rabbani creo que se llamaba, pues parece que puede llegar a ser el nuevo eh, líder religioso, pero también a nivel temporal. Yo me arriesgaría a decir de que los únicos que están sosteniendo el sistema ahora mismo son el muy tocado cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y que ellos no son los clérigos, pero que sí que actúan defendiendo lo que era la República o lo que es la República Islámica de Irán. Ujú. Sí, el nuevo clérigo, líder supremo, todavía no ha sido designado. Bueno, según las autoridades iraníes, parece, como tú dices, que pueden apuntar a Ahmad Vahidi, Baidi, exacto. exacto, que es quien era el sospechoso de estar detrás de los atentados de Buenos Aires, pero hay mucho secretismo. Seguramente que no quieren avanzar ningún nombre porque saben que tiene muchas posibilidades de ser eliminado enseguida. Y esto me hace pensar que primero la operación que tuvo buen fin, la operación que empezó el sábado por la mañana en plena luz del día contra una reunión, contra Jamenei, que a plena luz del día se reunía con altos funcionarios y altos mandos del aparato del régimen. Esa operación fue el resultado de mucho trabajo de inteligencia y por eso se decidió atacar en ese momento. Se habla mucho de cuándo iba a empezar, o sea, parece que ya estaba en marcha desde hace muchos meses, incluso se adelantó ese día porque se sabía que había tal reunión, pero bueno, todo para decir que el hecho de que haya tan buena inteligencia, tan buenas informaciones sobre dónde está cada quien en el aparato político militar del régimen de los ayatolás, eh, inf- in- causa, causa un gran malestar psicológico. Es decir, que la superioridad de Israel y también de Estados Unidos no no se apoya solamente en las capacidades militares, que las hay, por supuesto, pero sobre todo en la capacidad de infiltrar el aparato, de infiltrar el régimen hasta su máximo dirigente, que es Khamenei. Lo vimos con Hamas, lo vimos con Hezbollah y ahora lo vemos, y no es la primera vez, lo vemos con Irán. O sea que, antes que nada, es cuando ves un partido de fútbol y que de repente tienes al equipo con los mejores jugadores del mundo, en algún momento empiezan a jugar mal porque se les ha entrado en la cabeza. Y es lo que está pasando con Irán, a pesar de también tener menos capacidades. Es obvio que Irán no va a recibir un apoyo, por ejemplo, por parte de Rusia. O sea, se ha sabido desde el sábado que ha pedido oficialmente, más o menos oficialmente, es decir, por los canales que tiene con Rusia, ha pedido el apoyo de Rusia, que lo ha denegado, no solo por cuestiones diplomáticas, sino porque no tiene recursos. Rusia
en el fango de su guerra contra Ucrania, tiene otros intereses que defender ahora. Y China, bueno, China hoy ha emitido un comunicado apoyando el derecho de defenderse de Irán y poco más. Es decir, que no va a aportar mucho apoyo a Irán. Hemos visto un apoyo explícito de Corea del Norte, pero si añadimos también España, pero bueno, eso es otro debate, ¿verdad? Sí, sí, pero sí que España se está destacando dentro de lo que es el marco de la Unión Europea como el único que salió a condenar. O sea, una cosa es no apoyar, pero otra cosa es condenar. Y me parece que en esta ocasión pues están derrapando muy fuerte. Bueno, eso ya lo veremos en los próximos días, qué es lo que sucede. También hay algo que ahora es la novedad de las últimas horas, es que había dicho ya en las últimas semanas que no estaba en condiciones de ayudar, tampoco ayudó a Irán durante la guerra de los 12 días en junio del año pasado, pero hizo yo creo que va a ser un ataque simbólico, se va a quedar en eso. El lanzamiento de esta mañana de algunos misiles y de algunos drones contra Israel. Israel ha respondido, creo que han matado también a un alto dirigente. Ahora, si quieres, nos comentas un poco más del tema, pero yo creo que Líbano, o sea, que Hezbollah tampoco va a echar un cable muy fuerte. Y creo que los hutíes de momento están muy calladitos, cosa que me extraña. Sí, los hutíes no se les oye, no han comunicado nada y tampoco han lanzado nada. O sea, enhorabuena para nosotros, pero para Israel, digo, pero lo de Hezbollah es muy curioso porque no tienen capacidad. Es decir, que de repente mostrando su apoyo a Irán y queriendo vengarse de la muerte de Khamenei, que para ellos era como la línea roja que no había que pasar, pues iba dentro de su naturaleza, iba dentro de sus instintos atacar a Israel, pero ef- de forma eficaz no lo es. Es decir, que sí, ha habido algunas infiltraciones de drones, ha habido dos o tres misiles a lo largo de la noche que provocó una reacción inmediata de Israel, pero va mucho en contra de sus intereses. Es decir, no tienen los recursos y lo peor que le puede pasar es que, es que precisamente Israel ahora tenga aún más el campo libre, las manos no atadas para apurar la destrucción cuanto más posible de Hezbollah. Incluso, como tú decías, se sabía dónde estaba el jefe de inteligencia de Hezbollah, Hussein Makled, y se consiguió durante la noche localizar en algún edificio y se le mató. Es decir, que ya lo poco que le quedaba, pues está siendo eliminado y es verdad que ellos tienen sustitutos de sobra, como también en Irán, pero se trata de una cuestión de confianza. O sea, ¿quién se va a poner ahora al mando de cualquier cosa en Hezbollah? Pues sufrirá ataques y dentro del país sabemos que Hezbollah tiene un gran poder dentro de Líbano. Incluso un antisemita conocido como Nawaf Salam, que ocupa el cargo de primer ministro, dijo que los ataques de Hezbollah eran ilegales, siendo él tan antisemita y siendo él tan corrupto. O sea, recordamos que fue el presidente de la Corte Penal Internacional con sus posiciones conocidas totalmente contra Israel, pero llegó a decir que los ataques eran ilegales y que ha prohibido las actividades militares de una vez por todas en Líbano. O sea, sabemos que son solo palabras, sabemos que desde el cese el fuego, de hecho, los ataques de Hezbollah esta noche han sido los primeros desde noviembre de 2024, cuando se firmaron los acuerdos. Sabemos que son solo palabras, sabemos que es un país débil, que sabemos que el ejército está corrupto, no tiene capacidad
y o no tiene capacidad para luchar contra Hezbollah, pero bueno, esto acentúa la presión sobre el grupo terrorista y te digo que eh, alinearse con Irán en este momento, porque va consigo mismo, porque es la naturaleza de Hezbollah, a nivel estratégico es muy contraproductivo. Mira, a mí me parece, hay un bicho marino que aparece muchas veces en los documentales, que es una especie de cangrejo, que él por sí mismo está muy indefenso, pero siempre encuentra alguna concha vacía o alguna cosa con la cual se hace un escudo, ¿no? Y me parece que a Irán le pasa eso, que se ha quedado sin el escudo y que dentro eh, no hay una fuerza, no hay un blindaje, no hay nada. Es decir, que toda la fuerza del régimen iraní se le iba por la boca. Tienen menos capacidad de respuesta militar que incluso los proxies, como lo que hablábamos de Hamas y de Hezbollah, incluso que los hutíes. Yo creo que han cedido las armas más potentes a los ejércitos que estaban más cerca de Israel y ellos se han quedado con poco y más. Y entonces esto ha sido destruido ya en las primeras 24 horas y están como digo, como un cangrejo desnudo que es muy blando y que, bueno, evidentemente esto no quiere decir de que esta guerra va a durar menos de 12 días, pero sí que es bastante más factible que en los primeros 12 días de esta guerra, o sea que si esto empezó el 28, para el día 11 de marzo, pues los objetivos que haya alcanzado Israel y Estados Unidos en Irán vayan a ser todavía mucho mayores que el impacto que tuvo esa guerra hace unos meses, porque yo creo Sí, que el régimen le va a costar mucho salir adelante de esta. No sé si va a haber un cambio mmm, radical en la Constitución, porque no olvidemos que después de 46 o 47 años en el gobierno, hay mucha gente, muchos que son empleados, que viven, que tienen parientes, que están vinculados de alguna manera a lo que ha sido la República Islámica. Gente que se han convertido en islamistas radicales, eh, un poco salvando muchísimo las distancias, pero que lo mismo que pasó con la Alemania nazi. En el año 33, cuando se eligió a Hitler, solamente lo eligieron el 33% de la población, pero para el año 42, 43 ya prácticamente no quedaba ningún resabio de oposición dentro de la Alemania de entonces. Entonces, hoy en día, eh, cuando acabe esta guerra, que no sé si va a tardar un mes o 2 meses o no sé cuánto, pero cuando acabe esta guerra, Irán ya no va a ser el mismo que al principio de esta guerra. ujú, Va a haber mucha gente que va a decir, pues esto se acabó, esto se ha venido abajo y necesitamos otra opción. Y ya no creo que la opción sea la democracia estilo Estados Unidos o lo que sea, porque eso es muy difícil conseguir de un día para otro en un país que ha estado sometido a un régimen así durante tanto tiempo. Ya lo hemos visto en los países que antes formaban el bloque soviético detrás del telón de acero. Algunos salieron rápidamente y tenían la voluntad de hacer una alternativa como Hungría, Chequia, etcétera, etcétera, pero la mayoría de los países han seguido durante mucho tiempo eh, con ese rasgo de autoritarismo en los gobiernos. Lo hemos visto no solamente en Belarus, que todavía sigue con ese sistema, sino en la propia Ucrania, que durante los primeros 30 años, casi desde que se liberaron del yugo soviético, han estado con políticos corruptos y prosoviéticos y no sé qué y que lo otro, y que realmente no
todos buscaban una independencia total. Entonces, va a ser difícil la reconstrucción política, moral y social de Irán. No va a ser de un día para otro. Eh, Hay poca gente que está dispuesta a salir a las calles a morir por un ideal, no solamente en Irán, en cualquier lugar del mundo. Eh, eh, los, los patriotas que se sacrifican a sí mismos y a sus familias no lo hacen por propia voluntad, lo hacen seguramente arrastrados por, por cuestiones a veces ideológicas o de depresiones, etcétera. Pero lo que sí está claro es que Irán ha entrado en una nueva vía, en un proceso que aunque la guerra pues se frene de aquí a 2 o 3 semanas, como avisaron o advirtieron los americanos que querían hacer, yo creo que esto va a cambiar muchísimo el panorama de Irán y también va a cambiar muchísimo el panorama de Israel, porque ya hemos visto que en estas primeras 48 horas Arabia Saudita ha dicho que se quiere sumar militarmente a esta guerra. Y Arabia Saudita todavía no tiene relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, ¿cómo vas a ser eh, socio de un frente común sin reconocer la existencia de otro país? Es decir, eso es ridículo y eso es algo que va a tardar muy poco en cuanto acabe esta guerra en dilucidarse. Seguramente van a cambiar muchas cosas. Israel va a salir reforzada, ya está siendo reforzada en la imagen respecto a Medio Oriente. No digo en Estados Unidos ni en Europa, donde seguramente pues habrá mucha gente que lo vean como un país militarizado, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que si las cosas van bien, incluso la visión sobre Donald Trump que se tiene en Europa, que es un loco, que es un inestable y todo eso, va, puede llegar a cambiar si se obtienen resultados, porque en definitiva se habla de eso, de que las acciones se miden por los resultados, no por el impacto anímico que producen en el primer instante. Y si hablamos de impacto anímico, pues tenemos que hablar también de las fake news. En las primeras 12 horas de esta guerra, en la televisión española, en varios canales que tuvieron mesas redondas, en la 1, en la 6, pues se comieron con patatas el famoso mini genocidio producido en una escuela de Irán por un bombardeo israelí. Entonces, Israel enseguida dijo, nosotros allí no disparamos. Y una cosa eh, se puede decir de Israel, se puede criticar muchas cosas, pero cuando meten la pata y bombardean por error, enseguida lo reconocen y levantan una comisión de investigación. Esto fue lo que se conoce como fuego amigo, es decir, iraníes tratando de disparar contra americanos, israelíes o árabes de otros países que lo hacen mal y causan la muerte de sus propios hijos, porque esta era una escuela que estaba situada al lado de un escenario bélico, es decir, de un cuartel general de la Guardia Revolucionaria, y fue la propia Guardia Revolucionaria la que causó estas muertes. Pero esto no se dijo así en la televisión, todo lo contrario, se dio a entender de que esto había sido producido por Israel y cuando llegó el desmentido, pues no está en las televisiones, no está en las mesas redondas hablando de las falsas noticias y la tendencia tan antisemita, porque no hay otra cuestión que justifique el tomar como verdaderos cuestiones que cualquier experto de primer curso de geopolítica te diría, esto no fue un ataque israelí. Israel estaba atacando un cuartel general donde estaban reunidas la cúpula y lo hizo al milímetro. Y mató exactamente a todas las personas que tenía que matar porque eran los grandes responsables de las desgracias para Israel y para toda la zona de Medio Oriente durante muchos años y no se dedica a bombardear escuelas
porque sí. Tampoco cuando hay elementos parecidos como estos los hubo en la Franja de Gaza, no estaban bombardeando la escuela, ni el hospital, ni la mezquita, sino a los cuarteles que había debajo de la escuela, debajo del hospital y debajo de la mezquita. Porque cuando se convierten esos sitios en sitios militares, pues evidentemente pues las reglas de la guerra ya son distintos. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un poco lo que lo estábamos viendo durante más de 2 años con respecto a Gaza y el hecho de que mucha gente se crea que Israel se dedica a bombardear escuelas, hospitales, solo porque quiere matar a civiles y a niños. Es un bulo, son creencias antisemitas que también propaga desgraciadamente el aparato mediático de muchos países europeos, empezando por España. Y esto no es ninguna excepción a la regla, pero aquí estamos para decir las cosas como son y para explicar que Israel sería como muy tonta en dedicar su tiempo y su energía y la energía de sus soldados, sus jóvenes soldados, para solo matar a civiles en el bando enemigo. Esto es totalmente antisemita afirmar y creer lo contrario. Bueno, para terminar, sobre lo último que has dicho, las últimas cosas que has dicho, ya veremos cómo se desarrolla la guerra, ya veremos cómo seguirá Irán durante y después de estos ataques. Efectivamente, no sabemos cuánto tiempo durará. De momento aquí en Israel, pues el estado de emergencia estará en vigor hasta el 12 de marzo. El aeropuerto, por supuesto, está cerrado y sigue llegando mucho material y muchos refuerzos militares por parte de Estados Unidos. Está llegando no solo a Israel, sino en la región, así que queda todavía para más. Y para terminar, quisiera decir que todo eso, o sea, estamos asistiendo a una especie de fragmentación del régimen o derrocamiento del régimen poco a poco. O sea, sabemos que uno de los objetivos es que caiga el régimen, así lo dijo Trump ayer en su discurso, unas horas después del inicio de los ataques. O sea, invitando cuando llegue el momento a la población a unirse a la rebelión o a seguir rebelándose y seguir tomando las calles. Ya veremos cómo se realizará en la práctica. Es decir, cuando todo el aparato represor haya sido minimizado o neutralizado. Pero quisiera decir que mientras asistimos a días muy simbólicos, muy importantes de derrocamiento del régimen, quisiera terminar diciendo que uno de los primeros señales de derrocamiento del régimen fue precisamente el 7 de octubre de 2023 por iniciativa de Yahya Sinwar y de sus secuaces. Es decir, Irán en ese momento no fue capaz de controlar a uno de sus proxies. Sabemos que los proxies eran muy importantes en la estrategia de Irán para conquistar el mundo. No se trata de otra cosa que conquistar el mundo, o sea, el mundo que considera infiel. Y los proxies eran una de sus bases más importantes. Y de repente viene Yahya Sinwar diciendo que quiere invadir Israel y provocar el caos que ha provocado desde hace 2 años y medio, siendo él también víctima, por suerte, de la guerra que él mismo ha provocado. Así que poco a poco el derrocamiento del régimen sigue su curso. Pues nosotros seguiremos nuestro curso informativo. Ya saben que cuando estén escuchando esto ya habrá empezado la fiesta de Purim, que justamente conmemora un hecho que fue una especie de milagro durante el Imperio Persa en la misma geografía en que se está desarrollando esta guerra. Así que cuando acabe la fiesta volveremos a reiniciar el contacto y veremos cómo progresa este tema. Muchas gracias, Pascal, por tenernos informado desde el centro de estas cuestiones que es la tierra de Israel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.